A Elon Musk le gusta describirse como un absolutista de la libertad de expresión. ¿Pero realmente lo es? Veámoslo. Elon Musk ha comprado Twitter por 44.000 millones de dólares para, según él mismo dice, incrementar los confines de la libertad de expresión dentro de esta red social. Y solo ese propósito, ampliar la libertad de expresión dentro de Twitter, ha generado una enorme preocupación entre unos gobiernos que ya han comenzado a amenazar a Elon Musk con que no se pase de la raya, con que vaya con cuidado porque ellos están vigilantes, y también entre distintas asociaciones de activistas sociales que temen que la libertad de expresión en Twitter sea perjudicial para la sociedad. Por ejemplo, hace unos días podíamos leer: grupos en defensa de los derechos humanos, como la Asociación de Libertades Civiles de Estados Unidos o Amnistía Internacional, han mostrado su preocupación por el discurso de odio en Twitter y el poder que Elon Musk, una persona que se autodescribe como absolutista de la libertad de expresión, va a tener sobre esta red social después de su adquisición. Es decir, que lo que preocupa a estas asociaciones en supuesta defensa de los derechos humanos y de las libertades civiles es que haya demasiada libertad de expresión en Twitter, que se censure demasiado poco. Lo que les preocupa es que Elon Musk ondee la bandera de ser un absolutista de la libertad de expresión. Y ciertamente a Elon Musk le gusta describirse así, como un absolutista de la libertad de expresión. Por ejemplo, a comienzos de marzo publicó el siguiente tuit: algunos gobiernos, no el de Ucrania, le han pedido a Starlink, su compañía de provisión de servicios de Internet, que bloquee los sitios de noticias rusos. No lo haremos salvo a punta de pistola. Siento ser un absolutista de la libertad de expresión. Personalmente también me considero un absolutista de la libertad de expresión, es decir, una persona que considera que no debería haber casi ningún límite a lo que una persona pueda decir. Sí debe haber límites a lo que una persona puede hacer, pero no a lo que puede decir. Y de hecho, en la polémica que menciona Elon Musk, la censura a RT y Sputnik, coincido plenamente con él. En un vídeo anterior ya expliqué, ya defendí por qué no debíamos censurar a RT o Sputnik, aun cuando los consideremos órganos de propaganda del gobierno ruso. Sin embargo, y a pesar de que Elon Musk creo que hace bien defendiendo que no va a censurar a RT o Sputnik, la duda sobre si Elon Musk es realmente un absolutista de la libertad de expresión, si realmente cree en una libertad de expresión irrestricta, esa duda es legítima. Y lo es no tanto por algunas críticas que ha recibido Elon Musk durante los últimos días, que si bloquea mucho en Twitter o que si ha despedido a algunos trabajadores que han criticado a Tesla. Todo eso puede entrar perfectamente en el ámbito del respeto a la libertad de expresión. Yo respeto el derecho a que tú digas lo que quieras, pero no tienes por qué relacionarte conmigo. Si una persona bloquea a alguien en Twitter, no le impide expresarse. Lo que impide es que interactúe con él. Libertad de expresión no implica obligación a que interactúes conmigo. Tú di lo que quieras en tu ámbito, pero que tu ruido no llegue a mí. Si otro quiere que ese ruido llegue a él, yo no lo voy a impedir, pero yo no quiero escucharte. Eso es perfectamente compatible con la libertad de expresión. Pero hay otra cuestión que quizá no lo sea tanto, y me refiero precisamente al tuit que publicó Elon Musk para explicar cuáles serán los nuevos límites de la libertad de expresión en Twitter. Así describe Elon Musk qué entiende él por libertad de expresión. Por libertad de expresión yo simplemente entiendo aquello que tiene cabida dentro de la ley. Estoy en contra de la censura que vaya más allá de la ley. Si el pueblo quiere menos libertad de expresión, tienen que pedirle a sus gobiernos que apruebe leyes que impongan esa restricción de la libertad de expresión. Por consiguiente, ir más allá de la ley es contrario a la voluntad popular. Básicamente, en este tuit Elon Musk está justificando su postura sobre los nuevos criterios de moderación que pretende implantar en Twitter y que, según él mismo dice, consistirán en algo muy sencillo. Todo lo que pueda decirse fuera de Twitter, todo lo que sea legal
decir fuera de Twitter, también se podrá decir dentro de Twitter. No va a haber una censura, una moderación adicional dentro de Twitter a aquella que establezca la ley de cada país. Y hombre, este criterio desde luego supondría en términos generales una ampliación de la libertad de expresión dentro de Twitter. Sin embargo, lo que debemos plantearnos es si esta postura realmente encaja con lo que él dice ser, un absolutista de la libertad de expresión. En esencia, lo que está diciendo este tuit es: yo no creo que tengamos libertad de expresión frente a lo que dicten los gobiernos. Creo que los gobiernos, las democracias, tienen derecho a establecer límites a la libertad de expresión. Por tanto, la libertad de expresión no es una restricción a lo que un gobierno o una mayoría popular me puede hacer, sino que es una licencia, es una concesión que un gobierno o la mayoría popular me conceden para que dentro del ámbito que ellos me reconocen como legítimo, yo pueda decir lo que quiera. Ahora, si ese gobierno o esa mayoría popular deciden estrechar arbitrariamente ese ámbito dentro del cual puedo decir lo que quiera, entonces Elon Musk estará de acuerdo, al menos según la textualidad de este tuit, con que la libertad de expresión no debe prevalecer sobre la voluntad del pueblo. Dicho de otra manera, que si los gobiernos quieren que se censure más en Twitter, lo que tienen que hacer es aprobar leyes que censuren más fuera de Twitter. Y si es así, pues Elon Musk cumplirá la ley y censurará más dentro de Twitter. Eso, a mi juicio, no es ser absolutista de la libertad de expresión. Eso es subordinar la libertad de expresión a la arbitrariedad caprichosa de la mayoría. Puedo entender que Elon Musk, después de haber comprado Twitter y después de las amenazas que ya está recibiendo por parte del gobierno estadounidense y por parte del gobierno europeo, utilice como táctica de distracción decir no, si nosotros solo vamos a cumplir la ley. Yo voy a ampliar la libertad de expresión dentro de Twitter porque fuera de Twitter la libertad de expresión es más amplia, es más generosa de lo que actualmente es dentro de Twitter. Por tanto, no me pueden decir absolutamente nada. Yo voy a cumplir con sus normas. Si son sus normas, no se quejen luego de que yo las cumpla. Entiendo hasta cierto punto que Elon Musk esté utilizando esta táctica para colocar a los gobiernos europeos y al gobierno estadounidense ante sus propias incoherencias. Pero seamos conscientes de que esa táctica también es incoherente con su posicionamiento como absolutista de la libertad de expresión. ¿Qué sería, en cambio, un absolutista de la libertad de expresión? Pues aquel que considera que, en términos muy generales, las palabras no delinquen y que, en todo caso, lo que delinque son los actos. Las palabras se contrarrestan con palabras y los actos deberían contrarrestarse con los actos. Por eso, si alguien me agrede personalmente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o de la agencia que se encargue de proporcionar seguridad deberían defenderme físicamente frente a esa agresión. Ahora, frente a una agresión verbal, ¿qué deberían hacer? ¿Replicarle? Bueno, pues eso también lo puedo hacer yo o lo pueden hacer otros. Eso no significa, sin embargo, que absolutamente todo se pueda decir. Hay palabras que pueden anunciar la comisión condicionada de actos ilegítimos. Eso serían las amenazas. Si no haces lo que te estoy diciendo, palabra, que hagas, te anuncio, palabra, que te voy a agredir físicamente, lo cual es un acto ilegítimo. De ahí que tenga sentido prohibir las amenazas creíbles, las amenazas verosímiles. Las amenazas genéricas ni siquiera creo que deberían prohibirse, pero las amenazas específicas contra una persona, que además esa persona considere que es una amenaza y por tanto modifique su comportamiento como consecuencia de esa amenaza, son hasta cierto punto equiparables a los actos ilegítimos que anuncian que van a cometer. Pero la gran cuestión no son, sin embargo, las amenazas, que es algo bastante claro, bastante obvio, que queda fuera del ámbito de la libertad de expresión. La gran zona gris en materia de libertad de expresión son aquellas palabras que inciten, que puedan incitar a cometer actos violentos. En ese caso, las palabras no agreden directamente,
pero sí agreden indirectamente a través de aquella persona a la que esas palabras han incitado que cometa un acto ilícito. De hecho, la justificación para prohibir, para perseguir el llamado discurso de odio, en última instancia, es esta. Hay palabras que generan un clima de animadversión social contra determinadas personas o determinados colectivos y ese clima de animadversión social puede conducir en última instancia a que se agreda a esas personas. Por tanto, el discurso de odio debe ser prohibido. La explicación puede tener cierto sentido, puede tener cierta lógica, pero fijémonos en que si no somos muy restrictivos con la aplicación de este criterio, prácticamente podríamos censurar cualquier cosa. Los comunistas, por ejemplo, tienen un discurso de odio contra los ricos, contra los capitalistas. ¿Significa eso que debemos censurar a toda persona comunista, que debemos censurar todos los textos comunistas, incluso porque apelan a la revolución social violenta que derrumbe el orden social existente e implante, si es necesario con violencia, el socialismo? Desde mi punto de vista, no. Al comunismo hay que refutarlo con palabras, pero no censurándolo. Y también podríamos decir, por ejemplo, que las críticas sistemáticas de Podemos contra Vox, calificándolo de extrema derecha, son un discurso de odio de Podemos contra Vox. Un discurso de odio que incluso en ocasiones ha generado ciertas tensiones cercanas a la violencia física. Por tanto, deberíamos prohibir toda crítica de Podemos hacia Vox o toda crítica de Vox hacia Podemos, llamándolos comunistas, extrema izquierda, enemigos de España, etc. Sinceramente, de nuevo, creo que no. Si prohibiéramos todo eso, básicamente estaríamos prohibiendo el discurso político. De ahí que la censura apelando al discurso de odio pueda tener una cierta lógica en el fondo. Hay palabras que pueden incitar actos violentos, pero al ser una zona tan amplia, una zona gris tan amplia, es un terreno totalmente abonado a la arbitrariedad. Esto lo califico como discurso de odio que sí debe ser censurado, y esto, aunque también sea discurso de odio, no lo etiqueto como discurso de odio y por tanto no lo censuro. Que ese es justamente uno de los grandes problemas de Twitter. Twitter aplica una censura más o menos arbitraria. Hay algunos comentarios que sí considera discurso de odio, por ejemplo los de los trampistas, pero en cambio hay otros comentarios que no considera discurso de odio. Por ejemplo, pongamos por caso los de los antifa. Entonces, esa censura arbitraria, esto es discurso de odio, lo censuro, esto no es discurso de odio, no lo censuro, lo que genera es un sesgo en la libertad de expresión. En este caso, la izquierda o la extrema izquierda puede decir lo que quiera y en cambio la derecha o la extrema derecha no puede decir lo que quiera, aunque desde el punto de vista de la incitación a la violencia, de la incitación potencial y a largo plazo a la violencia, los dos colectivos estén articulando un discurso de odio. ¿Cómo debería resolverse, desde mi punto de vista, esta clara arbitrariedad a la hora de definir, de determinar qué es discurso de odio y puede y debe ser censurado y qué no lo es? Pues en gran medida el Tribunal Supremo de Estados Unidos ya lo resolvió en la década de los 60. Y cito al Tribunal Supremo de Estados Unidos no porque considere que al ser el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene una autoridad natural a dictar las normas que limitan la libertad de expresión. No, lo cito porque considero que el razonamiento que efectuó es de sentido común, es válido y por tanto podría servir para resolver esta polémica. Y me refiero a lo que desde los años 60 se ha conocido como el Test de Brandenburg. ¿Qué es el Test de Brandenburg? En 1964, un líder local del Ku Klux Klan de Ohio pronunció un discurso público en el que arengaba de manera muy genérica a las masas a vengarse contra los judíos y contra los negros y a mandarlos a todos ellos de vuelta a Israel y a África. Este líder del Ku Klux Klan de Ohio, que se llamaba Clarence Brandenburg, fue condenado por los tribunales a 10 años de cárcel por considerar estos tribunales que su discurso incitaba a la violencia. Y el caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que lo terminó eximiendo. ¿Y por qué lo terminó declarando inocente el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Porque formuló en ese momento lo que, como digo, se ha conocido desde entonces como el Test de Brandenburg.
para que unas palabras se equiparen a violencia física, esas palabras tienen que reunir dos requisitos. El primero es que esas palabras estén incitando a cometer un acto ilícito. Bueno, esto desde luego es algo que las palabras de Clarence Brandenburg estaban haciendo. Este primer criterio sí lo cumplían, porque estaban instando a las masas a cometer violencia física contra judíos y negros, por tanto algo totalmente ilegal. Pero, en segundo lugar, el test de Brandenburg también exige que esas palabras sean propensas a que esa acción criminal se produzca de manera inmediata, en el corto plazo. Es decir, que si Clarence Brandenburg estuviese diciendo «vamos a salir de aquí y a violentar los negocios de judíos y negros», y eso arengara a sus seguidores a cometer ese acto violento, desde luego, Clarence Brandenburg más bien habría sido el cabecilla de una acción ilegal violenta contra estos ciudadanos. Ahora, si tú articulas un discurso que de manera muy genérica carga contra determinados colectivos, contra determinadas personas no identificables, y nadie hace un seguimiento inmediato de esas palabras, entonces, de acuerdo con el test de Brandenburg, tú deberías poder decir eso y al mismo tiempo otros te deberían poder contestar que eres un sinvergüenza, que eres un peligro público y que todo lo que estás diciendo es una insensatez. Palabras contra palabras. Si las palabras no se traducen o no son propensas de traducirse, no tienen una alta probabilidad de traducirse en hechos ilícitos, son mero bla bla bla, quizá un bla 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 muy desagradable, muy dañino, pero que no conducen a actos violentos, entonces esas palabras no deberían ser censuradas de acuerdo con el Tribunal Supremo de Estados Unidos desde la década de los 60. Pues bien, ojalá fuera ese el criterio, el test de Brandenburg, a través del cual se juzgara la licitud o ilicitud de muchas expresiones fuera de Twitter y también dentro de Twitter. Si Elon Musk fuera un auténtico absolutista de la libertad de expresión, lo que haría sería censurar únicamente aquellos comentarios que con una elevada probabilidad fueran a superar el test de Brandenburg. Es decir, fueran a cumplir los dos criterios que convierten unas palabras en preactos violentos. Pero lo que nos ha prometido Elon Musk no es este absolutismo de la libertad de expresión, sino más bien un absolutismo democrático. Aquello que imponga la mayoría social, la mayoría democrática en relación con la libertad de expresión, es aquello que yo voy servilmente a cumplir dentro de Twitter. Aún así, todo apunta a que este criterio de absolutismo democrático, de momento, supondrá una ampliación de la libertad de expresión en Twitter. ¿Por qué? Porque las leyes que regulan la libertad de expresión en sociedad son más laxas que los criterios de moderación de comentarios actualmente vigentes dentro de Twitter. Y por eso los gobiernos están tan nerviosos, porque quieren que Twitter censure más de lo que ellos formalmente dicen en su ley que van a censurar. Pero con el tiempo, y por desgracia, los gobiernos, si así lo quieren, aprobarán nuevas leyes que obliguen a Twitter a censurar más. Y llegado ese momento, y si realmente Elon Musk cree en sus palabras, también puede ser que todo esto sea una maniobra de distracción frente a los gobiernos, pero si realmente cree en sus palabras de que él, por libertad de expresión, entiende lo que establezca la ley, llegado el momento en el que los gobiernos incrementen la censura legal fuera de Twitter y dentro de Twitter, entonces a Elon Musk no le quedará otro remedio que decir sí, buena.